¿Qué tal, chicos? Hola de nuevo. Vamos a hacer un repaso, en este caso de enlaces químicos, a ver si se les aclaran las dudas. En este caso me dan la primera pregunta y me dicen indicar cuál de las moléculas es polar, apolar. En este caso tenemos que ver qué es la teoría de un enlace covalente polar. Tenemos que un enlace covalente es la unión de quién, de dos no metales. En este caso, como la unión de dos no metales, ¿qué más me puede decir? Que su electronegatividad va a ser igual a 0. A ver, entonces, si nosotros lo hacemos por dos tipos diferentes, por la primera forma, de acuerdo a su estructura, o sea, sus formas, va a ser que tiene que ser simétrica, como así. Sus vectores resultantes tienen que ser 0. En este caso, aparte de eso, el elemento principal tiene que ser menos electronegativo y los átomos más los elementos más que tengan más electronegatividad le van a dar, en ese caso, le van a ceder al menos negativo electrón. Entonces, esa es la diferencia. En cambio de un polar, va a ser al revés. En este caso, el menos electronegativo le va a dar al que tiene más electronegatividad. Entonces, el dióxido de carbono en este caso va a ser un compuesto apolar porque el oxígeno que más electronegativo le va a dar al carbono, acá en viceversa. En cambio acá el nitrógeno, en este caso el amoníaco, si yo lo represento en forma de la regla del octeto, yo voy a obtener que el nitrógeno le va a dar el oxígeno le va a dar el nitrógeno le va a dar al nitrógeno un electrón igual en ambos lados. Entonces el más electronegativo es la parte central. Ese es el que va a ganar, va a cumplir con la regla del octeto. En el cambio del HCl también, el nitrógeno le va a dar al cloro para que éste cumpla con la regla del octeto. Aquí el HBr también, el nitrógeno le va a dar al bromo para que el bromo cumpla con la regla del octeto. Le va a dar un electrón. El agua, si yo lo descompongo, sería en este caso H2O, sería nitrógeno, oxígeno, nitrógeno. Si lo descompongo por la regla del octeto, ¿y qué voy a obtener? En este caso que va a ser un compuesto, en este caso polar, ya que el nitrógeno le va a dar al oxígeno electrones, ambos en cada lado. Ahora, si lo hago por la forma de electronegatividad, yo voy a obtener que en este caso su variación de electronegatividad va a ser diferente de 0. Bueno, esa es la forma de estructura. Acuérdense que tienen que bajar una ficha o imprimir una tabla periódica o ver una tabla periódica donde tengan las electronegatividades. Seguimos. ¿Qué especie es iónica? ¿Qué especie es iónica en este caso? ¿Cuándo es un enlace iónico? Cuando es la unión de un metal más un no metal. Y también que me dice cuando su electronegatividad es mayor que 1.7 y también cuando es la unión del grupo 1A, 2A, el 6A y el 7A. Entonces, descartando por teoría, tenemos que el cloro con el oxígeno son dos no metales, no es un enlace iónico. El nitrógeno con el cloro son dos no metales. El cloro con el carbono son dos no metales. Entonces, descartamos C, D y tenemos la alternativa A y la alternativa B. Ahora, la alternativa B, el HCl, si lo vemos por electronegatividad, en este caso el cloro tiene una electronegatividad de 3 y el nitrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Entonces, si yo resto 3 menos 2.1, voy a obtener 0.9. Entonces, su electronegatividad va a ser 0.9. Es menor que 1.7. Entonces, no va a ser un enlace iónico. Entonces, la alternativa que me queda sería la alternativa A. Ahora, si yo compruebo, yo voy a obtener que el cloro tiene una electronegatividad de 3 y el magnesio tiene una electronegatividad de 1.2. Si yo resto 3 menos 1.2, voy a obtener 1.8. Entonces, 1.8 es mayor que 1.7 y por lo tanto es un enlace iónico. De ahí la tercera pregunta me dice, una de las siguientes proporciones no corresponde al enlace covalente. Entonces, de acuerdo a la teoría que me dice que es un enlace covalente, que es un tipo de enlace que comparten electrones, sí, porque van a dar electrones. Puede dar un par o dos pares de electrones. Uno de los átomos puede dar el par de electrones, sí, puede dar el par de electrones.
Generalmente se da entre líquido y gas, si se da en líquido y gases. La pregunta D, ¿es característico entre elementos del grupo 7A y 1A? No, esta propiedad le corresponde a un enlace iónico. Entonces, porque el enlace iónico se da entre el grupo 1A, 2A, 6A y 7A. La E, ¿pueden ser polar y apolares? Sí, el enlace covalente puede ser polar y apolar. Entonces, aquí nuestra respuesta sería la alternativa D. La pregunta 4 me dice, si se combinan elementos del grupo A con elementos del grupo 7A, ¿será cierto? Bueno, aquí no sería ninguno porque si yo combino un elemento del grupo 2A, que me tiene 2 electrones que le sobran, con el grupo 7A, que en este caso le faltaría un electrón para ganar, entonces ninguno de ellos para mí sería mi respuesta. Porque el grupo 2A le va a tener que dar, en este caso, 2 electrones, sus 2 electrones le va a prestar al grupo 7A. Y si le da, sería 7 más 2, serían 9. No cumple con la regla del octeto, serían 9. Entonces yo al grupo 7A tengo que arrancarle un electrón, tiene que ceder un electrón para poder cumplir con la regla del octeto. La pregunta 5. Si el bromo tiene Z35, ¿cuál será su número de oxidación y cuántos electrones debe ganar para alcanzar el octeto? El Z35, Z es igual a ¿quién? A su número atómico, el número atómico 35. Entonces yo tengo que hacer mi configuración electrónica, para eso necesito mi tabla del serrucho. En este caso, hago la configuración electrónica y voy a obtener que mi última capa va a estar en este caso mi elemento en el grupo 7A, que equivale que tiene 7 electrones, en este caso de valencia en su última capa, pero necesita un electrón. Entonces, tiene que ganar un electrón. Por ese electrón que va a ganar, en este caso, va a ser un -1 en estado de oxidación por ganar ese electrón. Por lo general, nosotros conocemos que bromo en la parte superior va a tener una rayita arriba, porque necesita ganar un electrón negativamente. Acuérdense que cuando es negativo, que es un anión, va a ganar. Cuando es positivo, que es un cation, va a perder. Ahora tenemos compuestos iónicos, se forman al combinar los cationes de sodio, níquel y aluminio y aniones oxígeno y flúor. Entonces, como dije anteriormente, los cationes son los que tienen exponentes positivos, en este caso van a perder. Y los aniones tienen exponentes negativos, van a ganar. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aquí la configuración electrónica para ver en qué elemento, en qué grupo está. Y una vez determinado esto, tenemos que el sodio está en el grupo 1A, porque le sobra un electrón. El níquel está en el grupo, en este caso, le sobran 2 electrones. Está en el grupo 10B. El aluminio está en el grupo 3A. El oxígeno está en el grupo 6 en este caso. 6A. El flúor está en el grupo 7A. ¿Pero a qué se refiere? Que como está el oxígeno en el grupo 6A, le va a faltar 2 electrones. Entonces tiene que ganar menos 2 electrones. Por eso le pongo el -2. Y el flúor, como está en el 7A, tiene que ganar un electrón. Por eso va a ser -1 electrón. Caso contrario con el sodio tiene un electrón de más. En este caso va a ser +1. El níquel tiene 2 electrones de más, por eso va a ser +2, porque tiene que perder, tengo que arrancarle esos electrones. El aluminio está en el grupo 3A, tiene 3 electrones de más, igual. Ahora, para ver qué fórmulas me van a representar, entonces yo los exponentes los voy a cruzar en forma de aspa. En la primera voy a obtener que óxido de sodio Na2O, en la segunda con el flúor NaF, en la tercera, en este caso el níquel, sería N2O2 en forma de aspa. Yo simplifico los dos y voy a obtener N1, Ni, níquel, oxígeno, óxido de níquel. Acá, en forma de aspa, voy a obtener fluoruro de níquel 2. Acá voy a obtener, en este caso, dióxido de aluminio 2. ¿Ya? Y acá el fluoruro de aluminio, que van a ser en forma de aspa, de acuerdo a lo que tengo. Te dice, ¿qué sucede en un enlace dativo? ¿Se pierden electrones? ¿2 electrones? Sí. ¿Se ganan 2 electrones? Sí.
En este caso, uno de los átomos aportan los dos electrones. A ver, en el caso de que se pierdan los electrones, no se pueden perder los electrones, tienen que ceder los electrones, prestarse. Entonces, uno de los átomos va a tener que aportar los dos electrones. No se ganan ni se pierden electrones, no se puede ganar ni perder electrones. Se produce entre átomos de igual electronegatividad tampoco. Entonces, un enlace adaptativo es cuando uno de los átomos aporta los dos electrones. Como el ejemplo anterior, como el ejemplo de la tarea anterior que les dije que en el caso del ácido sulfúrico, el azufre le iba a dar dos electrones al oxígeno. En este caso iba a tener dos enlaces dativos. Bueno, lo vemos posteriormente. Como les decía, un enlace dativo es este. Dos electrones del azufre le va a dar al oxígeno y viceversa. Ahora, me dice la 9. En las moléculas del ácido sulfúrico indique la proposición falsa. Entonces, yo hago mi descomposición, la estructura de la regla del octeto de mi ácido sulfúrico y yo voy a obtener. Tienes enlaces simples 4. ¿Será verdadero o falso? Tengo que ver. 1, 2, 3, 4. Verdadero. Tiene 4 enlaces simples. Tiene enlaces covalentes dativos 2. A ver, son los que dan electrones. Tengo la parte 1, 2. Sí tengo dos enlaces dativos. Tengo electrones libres 10 pares, entonces tengo que contar. Los puntitos que sobran en este caso del encerrado son mis electrones libres, que yo los represento por rayita. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí tengo 10 pares de electrones libres, verdadero. ¿Es un enlace covalente polar? Sí, es un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque aquí en este caso el azufre le está dando al oxígeno electrones para que pueda convertir, en este caso cumple la regla del octeto, ya que en este caso el azufre tiene 2.5 de electronegatividad y el oxígeno tiene 3. Entonces el más electronegativo es el oxígeno. El menos electronegativo les está dando electrones al oxígeno. Entonces es un enlace covalente polar, sí. Ahora, enlaces tiene electrones intermoleculares 14. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tiene 12. Entonces mi alternativa sería la F, falsa. Es una proposición falsa. La 10. ¿Qué tipo de enlace químico existe en un cristal de cloruro de sodio y en la molécula de propano? Entonces, de acuerdo a una teoría, un enlace iónico que es la unión de un metal más un no metal. Tenemos que el sodio que va a ser un metal y el cloro que va a ser un no metal. A ver, aparte de eso, si vemos por electronegatividades, el cloro va a tener 3 electronegatividad 3 menos el sodio que tiene electronegatividad, a ver, espérense para ver mi tabla, el sodio tiene electronegatividad de 0.9, entonces 3 menos 0.9 va a ser ¿cuánto? 2.1, es mayor que 1.7, es un enlace iónico. En cambio acá, el propano, que es un compuesto orgánico, de acuerdo a mi teoría me dicen que los compuestos orgánicos van a ser en este caso apolar, no son polares. Aparte de su figura simétrica, que en este caso no tengo ningún electrón libre, va a ser también apolar. Aquí me falta la R. No tiene electrones libres. Ahora tenemos la pregunta 8. ¿Cuántas sustancias presentan enlaces covalentes no polares? En este caso para mí sería una sería la cierta, este va acá. ¿Y cuáles serían? Si nosotros hacemos la estructura, la regla del octeto, vamos a obtener en este caso que el oxígeno va a ser en este caso asimétrico, porque aparte que va a tener electrones libres, va a tener vectores, no se van a simplificar en este caso sus lados, sus cargas. Acá el nitrógeno, podemos ver en este caso del trióxido de nitrógeno, podemos ver en este caso que tiene electrones libres y tiene una estructura asimétrica, no se puede, su vector resultantes en este caso va a ser diferente de cero. Acá el agua igual, esta es la del agua, ahí. Acá la del ácido sulfato de potasio, que es como la anterior, que el ácido sulfúrico, en ese caso que era un covalente polar, porque el azufre es más electronegativo. Perdón, el oxígeno es más electronegativo y le dan a los oxígenos. Acá en este caso el metano es compuesto orgánico, por lo cual no va a ser
va a ser polar, no polar, no polar, no polar. Entonces esto